No tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la incredulidad. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea de todo. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas, lo que la fe significa para la salvación. Lo es la incredulidad para la condenación. En Hebreos 11:6 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El pecado de incredulidad no puede ser aislado a un solo asunto en nuestras vidas. Se derrama sobre todo, manchando y contaminando cada detalle de nuestro caminar. El pueblo de Israel no solo se limitaba a dudar de la capacidad de Dios para matar a sus enemigos. Su duda tuvo un efecto secundario sobre su confianza por provisión diaria. Si tenemos incredulidad en un área, se extiende a cada área de nuestra vida, contaminando todo nuestro corazón. ¿Podemos confiar en Dios solo en algunos aspectos? Tal como creer que nos salva por fe, que es todopoderoso, que su Espíritu habita en nosotros. ¿Pero confiamos en Él realmente nuestro futuro, nuestro destino, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra vida? Resulta triste que la humanidad no se da cuenta de los daños que la incredulidad está causando en tantos aspectos de la vida diaria, como lo es en medio de los hogares, escuelas e iglesias. Cuando hablamos de la iglesia, no es imposible pensar en la cantidad de ejemplos que la Biblia nos muestra, ya que si bien para Dios todo es posible, o lo imposible lo hace posible, sin embargo para el hombre lo posible se mide conforme a su fe. En Mateo 9:27 dice: cuando se retiraba Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de haber llegado a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le contestaron: sí, Señor nuestro. Entonces les tocó los ojos diciendo: de acuerdo a su fe les sea hecho. Y fueron abiertos los ojos al instante. Y Jesús les advirtió diciendo:
Miren que nadie lo sepa, pero ellos salieron y divulgaron su fama por toda aquella región. En Lucas 8:43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo su patrimonio, pero no había podido ser sanada por nadie, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y su flujo de sangre cesó de inmediato. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y al negarlo todos, Simón Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro nuestro, las multitudes te oprimen y te apretujan, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que emanó poder de mí. Entonces, al ver la mujer que no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayó postrada frente a él y dijo ante todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo había sido sanada inmediatamente. Y Jesús le dijo: hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús les decía que se haga conforme a tu fe, o tu fe te ha sanado. En Mateo 8, del 5 en adelante, vemos la historia del centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó y le suplicó, diciendo: Señor mío, mi sirviente yace en casa, paralítico y en gran aflicción. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Y el centurión contestó: Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di la palabra y mi sirviente sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando, y digo: a este ve, y él va, y al otro ven, y él viene, y a mi sirviente haz esto, y él lo hace. Al escuchar Jesús estas cosas, se llenó de asombro, y dijo a los que venían con él: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Entonces dijo Jesús al centurión: vete, conforme has creído, te sea hecho. Es una realidad que el centurión vino a Jesús con humildad. Era un hombre de poder y autoridad. Pedirle a Jesús que sanara a su siervo significa que el centurión entendió quién tenía la máxima autoridad. Aceptó que su propia autoridad tenía limitaciones. No importa lo fácil que pueda ser afirmar que podemos hacer casi todo. Tenemos que admitir que en realidad no podemos hacerlo todo. El centurión sabía que si alguien podía curar a su siervo, era Jesús. Y era tan profunda su certeza que le dijo a Jesús. Jesús se había ofrecido en ir a sanarlo. Y el centurión le dijo: tan solo di la palabra y mi sirviente sanará. El Señor Jesucristo se asombró y le dijo: ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Jesús nos mostró a través de esta vida del centurión que su fe superó a la de cualquier persona. En estos pequeños relatos bíblicos, como esta mujer había tenido una enfermedad por 12 años, que había recurrido a los médicos, los cuales no pudieron hacer nada por ella, sino solamente quitarle su dinero. Y empezaron a llegar hasta ella todo tipo de comentarios de los milagros y de las sanaciones que había donde Jesús iba. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son curados, etc. Y ella pensaba dentro de su corazón:
Si Jesús pudo sanar a estas personas que tienen diversas enfermedades, también me puede sanar a mí. Tenía tal convicción que pensaba, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, sanaré. En estos pequeños relatos vemos que hay ciertas medidas de fe. Sin embargo, en la historia del centurión, la fe se dispara, asombrando al mismo Jesús. Así que ya sea para casos sencillos o hasta casos extremos, en los evangelios encontramos que Jesucristo es el protagonista, por supuesto, pero su coprotagonista es la fe. La fe que permitió que estos milagros fueran posibles. Pero qué contraste tan grande. En Marcos 6, del 1 al 6, dice: y saliendo Jesús de ahí, llegó a su ciudad y sus discípulos lo seguían. Y cuando llegó el día de reposo, empezó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que lo escucharon se maravillaron y decían: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada, para que esta clase de milagros sean hechos por sus manos? ¿No es el hijo de Marián y hermano de Jacobo, de José, de Simón? ¿Y aquí no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaron a causa de él. No hay profeta que sea menospreciado sino en su propia ciudad, entre sus parientes y en su casa. Y allí no pudo hacer ni siquiera un milagro, excepto que él les impuso la mano a unos pocos enfermos y los sanó. Y estaba sorprendido por la poca fe de ellos. Vemos aquí a Jesús con una expresión de sorpresa, sorprendido por la poca fe de ellos. Tanto en los tiempos de Jesús como en la vida actual, vemos que existen todo tipo de personas. Sin embargo, es una realidad que la incredulidad se ha incrementado extremadamente. Principios morales y espirituales han dejado de enseñarse en medio de los hogares. Y esa es una de las razones que la fe se está perdiendo. Muchas personas solo buscan a Dios en momentos de turbulencia que atraviesan en sus matrimonios, relaciones familiares o hijos atrapados en algún tipo de vicio, etc. Hay demasiadas personas ancladas en la incredulidad, en el ateísmo, en la duda. La fe en Dios, que debe ser un fundamento parte de nuestra vida, ya no existe. Aquí en Estados Unidos sacaron la Biblia y la oración de las escuelas. Ahora lo que permanece es una patrulla estacionada afuera de la middle school, o sea, de la primaria, del pueblo donde vivo y de la mayoría de estas primarias, porque todas las prácticas que antes hacían los mayores de edad de 18 a 21 años, ahora lo hacen los preadolescentes, desde sexo oral a la edad de 10, 11 años en adelante, embarazos, narcomenudeo, etc. Lo hacen los preadolescentes porque son niños que ya no reciben de parte de sus padres principios espirituales, morales y valores de ningún tipo. Estamos en medio de una sociedad tal como la describe 2 de Timoteo 3 del 1 al 4.
Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de la concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios. Hay una gran diferencia entre personas que conocen a Dios y las que no lo conocen, ya que al conocer a Dios es imposible ignorar que tiene mandamientos, preceptos y ordenanzas que debemos seguir y que nos llevan a tener vidas íntegras y honestas, a ser personas sensatas, cuerdas, correctas. El conocer a Dios hace una diferencia tan grande en la vida de una persona. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En Romanos 14:23, todo lo que no procede de la fe es pecado. La fe y la duda son ambas un estilo de vida. La fe o la duda se convertirán en tu propio estilo de vida de acuerdo a lo que cultives en tu corazón. La incredulidad es la falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir la misericordia de Dios. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de la gente. Aunque en un principio se asombraron de su sabiduría y de los milagros que él hacía, finalmente no creyeron en él. Es bien cierto que la incredulidad no solo no permite que Dios no trabaje en tu vida y en aspectos básicos y fundamentales de tu vida, como tu crecimiento y desarrollo espiritual, sino que lo peor de eso, la incredulidad conduce a una eternidad sin Dios. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La incredulidad es un terrible espíritu que bloquea nuestros sentidos y nos lleva a rechazar la misericordia de Dios. Nos lleva a rebelarnos en contra de Él. En Romanos 1:18 en adelante dice: pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de toda iniquidad y maldad de los hombres, que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios puede ser conocido les es evidente, pues Dios lo hizo evidente. Y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde que el mundo fue establecido, siendo entendidas en las creaciones de Él, para que no tengan excusa, porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón para que no entendieran. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente vana para que hicieran lo indebido, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidios, altercados, falsedad, malos pensamientos.
murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos y desobedientes a los padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quien aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. Cuando el hombre ignora intencionalmente a Dios, porque desde Romanos 1, del versículo 18 hasta el 32, que le pido que lo lean con calma en sus casas, nos declara que conocíamos a Dios y que es evidente su existencia, porque Dios la hizo evidente al hombre. Pero el hombre decidió ignorarlo, y esto hizo que se desatara todo tipo de pecado. Es una realidad que todos estos versículos son muy reveladores. Cuando decidimos ignorar a Dios y nos ponemos nombres como soy ateo, incrédulo, escéptico, filósofo, materialista, modernista, humanista, etcétera y etcétera, no importa el título que tú te pongas, eso no te servirá de excusa. Aunque te excuses diciendo que no hay evidencia y que si Dios fuera real, se daría a conocer. Cuando el hombre está ignorando intencionalmente a Dios, es como si quisiera que realmente Él no existiera, porque están cómodos viviendo la vida loca y no quieren que nadie los juzgue o los critique, mucho menos que digan que sus actos son condenables. Se tapan los oídos. En Tito 1, del 15 al 16 dice: porque para los puros todas las cosas son puras, pero a los que son corrompidos e incrédulos nada les es puro, sino que su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son detestables y desobedientes, reprobados para toda buena obra. En Hebreos 3:12 dice: tengan cuidado pues, hermanos míos, para que no haya en alguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad acarrea desobediencia, rebeldía y endurece el corazón. Nos impide cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y vivir en su voluntad. En Salmos 19:1 dice: los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Dios ha puesto evidencia de sí mismo en la naturaleza. Cuando las personas buscan evidencia, están demostrando que ninguna evidencia será realmente suficiente para ellos. En Mateo 12, del 38 al 39 dice: entonces algunos de los escribas y de los fariseos le respondieron diciendo: deseamos ver de parte tuya una señal. Y él les respondió diciendo: la raza perversa y adúltera exige señal, pero ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es tan importante la fe, ya que la incredulidad nos imposibilita entrar en el reino de los cielos. Las buenas nuevas del Evangelio
han sido anunciadas alrededor de todo el mundo. Es casi imposible creer que a más de 2000 años del sacrificio de Jesucristo y de su resurrección, muchas personas siguen cerrando su corazón a creer en Él. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:3 dice: y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En Juan 8:24 dice: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. En Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El poder creer en Él, poder tener fe en Jesucristo, es el paso a tomar para no ser condenado. En Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario romper con el espíritu de la incredulidad, que se ha extendido como una nube negra por todo el mundo. En Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. En 2 de Tesalonicenses 2:12 dice: a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Aunque todo esto está escrito en la Biblia, Dios no quiere tu mal, sino tu bien. Pero tú mismo tienes que pedirle a Dios que rompa tus cadenas de incredulidad. Es una realidad que el diablo, quien controla este mundo, es quien bloquea nuestro entendimiento, porque muchas situaciones en nuestras vidas se bloquearon por nuestra manera de pensar. Y esa incredulidad ha cerrado las puertas de la bendición. Es una realidad que el hombre arriesga su vida o la pone en juego cada vez que toma una decisión, porque esa decisión lo puede llevar hacia la total libertad o hacia la total perdición. En Marcos 9, del 14 al 29 dice: cuando Jesús llegó donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud con ellos y a los escribas que discutían con ellos. Al verlo, toda la multitud se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Y él preguntó a los escribas: ¿qué discuten con ellos? Y uno de entre la multitud respondió y dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, porque tiene un espíritu mudo. Y al venir sobre él lo derriba y arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh raza incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?
¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo llevaron, y al verlo el espíritu, al instante derribó al muchacho, quien cayó al suelo, convulsionándose y arrojando espumarajos. Jesús preguntó al padre del muchacho: ¿desde cuándo está así? Y él respondió: desde su niñez. Y en muchas ocasiones lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Al instante el padre del muchacho clamó y llorando dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Al ver Jesús que la gente corría y se congregaba ante él, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres de nuevo en él. Y gritando el espíritu maligno fuertemente, le hizo mucho daño y salió, y el joven quedó como muerto, de tal manera que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y entrando Jesús a la casa, los discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él respondió: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Una de las cosas que se vio afectada cuando el hombre pecó fue su capacidad de creer en Dios. La palabra muestra que todos somos pecadores, que nos rebelamos constantemente a la ley de Dios. Es una realidad que todos podemos cambiar, pero muchas personas, aunque podrían, no quieren cambiar la condición en la que viven. Es como que están cómodos y conformes, siendo como son. El tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre se elegirá el pecado, porque esa es la inclinación natural del corazón. El pecador no viene a Cristo porque no quiere. Hemos decidido no creer. No es que el hombre sea ignorante o incapaz de creer. La Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. El hombre es inexcusable delante de Dios. Si se dan cuenta, en la mayoría de los relatos de Jesús, Él sana o libera.
sin entrar en conversación. Volviendo al relato anterior, que se usa mucho precisamente para hablar de la incredulidad, vemos a un padre afligido, exponiendo un problema evidente, pero además él conocía la procedencia del problema. Además de darse cuenta que tampoco era un caso fácil, ya que ni los mismos discípulos habían podido liberar a su joven hijo. En el versículo 19, cuando Jesús le responde diciendo: «Oh raza incrédula». La incredulidad significa falta de fe, pero también significa repugnancia o dificultad en creer. Desde la caída del hombre, la humanidad se constituye como una raza incrédula y perversa. Personas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia. Jesucristo sabía que estaba tratando con gente dura de corazón. Aquel demonio del relato, al ver a Jesús, estaba furioso y quiso acabar con el muchacho de una vez. En el versículo 21, Jesús preguntó: ¿desde cuándo está así? Y aquel padre le contesta: desde su niñez. ¿A cuántos como personas nos suceden situaciones extremas con las cuales nos vemos incapacitados para actuar? Y lo único que nos queda es soportar y esperar. Aquel hombre había visto el ataque demoníaco en contra de su hijo desde su niñez. Fueron años difíciles de ver el sufrimiento día a día con el cual su hijo era atacado por este espíritu maligno. Y él se sentía incapacitado para poder ayudarlo. Estoy segura que había recurrido a todo tipo de ayuda, porque a qué padre le gusta ver sufrir a su hijo, ya que este demonio lo atacaba de diversas formas y algunas veces era más violento, porque quería destruirlo. ¿Qué padre puede soportar el dolor de sus hijos? ¿Cuántas veces han de pasar años antes de encontrar una salida a situaciones dolorosas y difíciles que se nos atraviesan en la vida? Él sabía que de no actuar para ayudar a su hijo, lo perdería. Aquel demonio quería destruirlo. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos cerramos las puertas al decir: no, mi hijo no va a cambiar? Incredulidad. Mi hijo no va a dejar el mal camino, o la violencia, o la delincuencia. Incredulidad. No, mi esposo es así, y así se morirá. Incredulidad. Es un hueso difícil de roer. No, está plantado en su macho y ni quien lo baje. Nuestra incredulidad lleva a que otros del entorno familiar no puedan ser libres. Si Dios me cambió a mí, sé que lo puede hacer contigo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquel hombre, al ver que los discípulos de Jesús
no pudieron ayudarlo, le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ayúdame. Ten misericordia de mí. Él necesitaba la ayuda, pero no sentía la certeza de poder recibirla. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Esto significa rechazar la incredulidad y abrazar la fe. La certeza de que para Dios todo es posible. Si bien la fe puede ser tan pequeña como un granito de mostaza, puede crecer cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios, cuando abrazamos su palabra. Esa fe empieza a crecer, a fortalecerse, a afirmarse, a establecerse. ¿Cuántos es necesario que pidamos la ayuda de Dios para romper con la duda, la incredulidad, la necedad, la terquedad que tanto nos separa de Dios? Para poder pedir socorro en tiempos de angustia, por un matrimonio que está al borde del fracaso, de la separación o del divorcio, por un hijo que está atado a drogas, por un hijo que está enfermo. Yo no sé cuál es tu caso. Y tu caso puede ser sencillo hasta extremo. Pero es una realidad que tenemos que pedir la ayuda de Dios. Y para eso es necesario romper con la incredulidad. Aquel hombre se aferró a esta palabra. Cuando Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Él se aferró a esta palabra. Él estaba dándose cuenta que Dios tenía la respuesta. Pero ¿cuántas veces lo vemos a Dios como nuestra última salida? Por la incredulidad que nos bloquea, que nos incapacita y que no podemos ver. Aquel hombre clamó y llorando dijo: creo. Ayuda a mi escasa fe. Ayúdame en mi incredulidad. Eso es lo que Dios quiere, que decidas creer. Aun si tu fe fuere como un pequeño granito de mostaza, porque lo demás lo hará Él. En Romanos 10, del 8 al 10 dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos, que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se reconoce para salvación. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ya sea para clamar por salvación, perdón y arrepentimiento, es necesario creer en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos diciendo. Para todo esto se ocupa creer, se ocupa fe.
porque de lo contrario serán palabras que se lleve el viento. En 2 Corintios 6:2 dice: en tiempo propicio te respondí, y en día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo estaré con él y comeré con él y él conmigo. Es una realidad que en todo momento necesitamos la ayuda de Dios. Y lo que muchas veces nos impide buscar su ayuda es que no lo vemos, es que no lo escuchamos o es que no lo sentimos. Porque si tan solo miramos una noche llena de estrellas, las hermosas selvas y manglares, todos los diseños tan perfectos que muestra su creación, nos daríamos cuenta que esto no pudo haber sido solo hecho. Yo necesité de Dios y aún lo sigo necesitando cada día. Y sé que las personas en el mundo entero necesitan de Dios. Solo que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cuánto lo necesitan. Sea para resolver casos sencillos o casos difíciles. A veces nuestra propia libertad espiritual está en juego, porque creemos que nadie puede ayudarnos. Pero la realidad es que Jesucristo, durante todos estos años que has vivido de angustia, por la situación que has atravesado o estés atravesando, Él ha estado tocando a la puerta de tu corazón. Cada vez que tú escuchas el latir de tu corazón, es el toque de Dios queriendo entrar en él. Pero por una razón o por otra, no le has abierto la puerta. Él no te forzará. Él no te obligará. Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón por dentro. Él no forzará esa cerradura. Él quiere entrar para compartir contigo en los tiempos difíciles, sean cuales sean las circunstancias que tú estés viviendo. No estás solo. Él está allí. Él quiere que tú sepas que Él está allí. Pero necesitas tomar la decisión de dar el paso de fe y abrir esa cerradura y de luchar contra la incredulidad que te impide abrir esa puerta. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, el día de salvación. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero.
Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La oración sin expectación es incredulidad disfrazada.